Si al hacer una factura te has encontrado con ¿es o no es objeto del impuesto? Entonces estás en el lugar correcto, ya que nosotros te explicamos en palabras mortales y en español de Latinoamérica qué significa esto y qué opción debes seleccionar tú. Pero antes, no olvides en suscribirte, dejarnos tus comentarios, qué video quieres ver después, dejar tu like, activar la campanita y compartirlo, ya que nos vas a ayudar muchísimo para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Ahora sí, vamos al video. De entrada, ¿qué significa que algo sea objeto del impuesto? De cierta forma, es decir, que lo que estamos facturando, ya sea un producto, ya sea un servicio, pues tiene que estar considerado dentro de un cálculo de impuestos. Obviamente hay cosas más complejas que pudiéramos estar hablando aquí, pero como dijimos, en español, fácil y sencillo. Desde el 1 de enero de 2022 tenemos tres opciones en cuanto al objeto del impuesto. Tenemos sí objeto del impuesto, no objeto del impuesto y sí objeto pero no obligado al desglose. A partir de octubre del 2022 tenemos una cuarta opción, que es sí objeto del impuesto y no causa impuesto. A partir del 1 de octubre del 2022 tenemos una cuarta opción, que es sí objeto del impuesto y no causa impuestos. Te explico cada una de ellas. Empecemos con la más fácil, que es sí objeto del impuesto. Prácticamente lo que nos dice es que cualquier enajenación, prestación de servicios o uso o goce temporal de bienes se consideran actividades gravadas para los impuestos. Para ser más específicos, en el impuesto al valor agregado. Significa que se tienen que considerar para el cálculo de impuestos de dicho impuesto. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos dos ingresos, uno de 15,000 y uno de 5,000. El de 15,000 está grabado al IVA y el de 5,000 no está grabado. Significa que cuando haga mi cálculo de impuestos, a pesar que tuve 20,000 pesos de ingresos, los que yo voy a considerar para mi cálculo de impuestos no van a ser los 20,000, sino solamente los 15,000 que están grabados. Ahora, ojo, no hay que confundir el sí objeto del impuesto y no objeto del impuesto, que hablaremos de él un poquito más adelante, con las actividades exentas. Una actividad exenta de IVA puede ser objeto del impuesto. Ahora vamos a hablar de la otra opción, que es no objeto del impuesto, para aclarar un poquito de cuándo se aplica y cuándo no aplica, y luego hablar de la versión como mixta, que es la tercera. Hay que recordar que cuando nosotros hablamos del impuesto al valor agregado, es un impuesto que de cierta manera grava al consumo en territorio nacional. Es decir, que si yo estoy obteniendo un ingreso fuera de territorio nacional, se considera una actividad no objeto del impuesto. Es decir, no se debe de considerar para el IVA, ya que no se está cumpliendo una de las reglas principales para que se le considere IVA a ese ingreso. Por ejemplo, una venta de producto en el extranjero pudiera ser no objeto del impuesto. Y para aclarar un poquito en el sí objeto del impuesto, si esa venta se hubiera realizado en territorio nacional, es decir, dentro de México, ahí es sí objeto del impuesto. Ahora vamos a hablar de la tercera opción, que es como un mix de las dos. Es sí objeto del impuesto, pero no obligado al desglose. Significa que cumple los requisitos para ser objeto del impuesto, es decir, que prácticamente se realizó en territorio nacional, pero por alguna u otra razón no se deben desglosar en la factura. Y te pongo un ejemplo. Si alguien aún lo recuerda o tú todavía lo eres, el régimen de incorporación fiscal tenía una peculiaridad muy importante y era una de sus bondades más padres. Esta era la exención del IVA en las facturas a público en general. Así es, si tú vendías a público en general, ya estabas de cierta manera, o en muchos casos, exento del IVA al 16% y tenías un IVA preferencial, que iba desde el 0% hasta el 8% como máximo, dependiendo el giro. Por poner un ejemplo más claro, en el comercio era el 2%. Entonces, a pesar de que era una actividad objeto del impuesto realizada en territorio nacional, el IVA no se desglosaba en la factura. De hecho, quien ya haya facturado anteriormente en el régimen de incorporación fiscal, antes de que existiera todo esto en objeto del impuesto, tú le ponías que la factura, o debías ponerle que la factura era exenta de IVA. Y el IVA por decreto, que como bien dijimos para comercio era el 2%, pues ya lo pagabas tú en tu pago de impuestos. Entonces, supongamos ese mismo caso, pero aplicado ahora a 2022, tendrías que hacer la factura igual. Subtotal es exenta de IVA, pero en el apartado de objeto del impuesto le pondrías que sí es objeto del impuesto, pero no obligado al desglose. ¿Te gustó el video y quieres ver más contenido como este? Entonces no olvides en suscribirte, dejarnos en los comentarios qué tipo de videos quieres ver, qué temas te interesaría saber, dejar tu like, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de sus videos y como siempre nos vemos en el próximo. Bye.